Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más fascinantes de la ciencia. Es el viaje de una idea tan potente que cambió nuestra forma de ver el mundo. Hablamos, claro, de la teoría atómica. Una historia de una genialidad increíble, de un olvido que duró milenios y al final de un redescubrimiento que literalmente lo cambió todo. Y aquí está la clave de todo. Imaginaos esto. ¿Y si la idea más revolucionaria de la ciencia se descubre y justo después se pierde durante 2000 años? Parece de película, ¿verdad? Pues es exactamente lo que pasó. ¿Cómo es posible que un concepto tan brillante se esfumara durante tanto tiempo para luego volver y ponerlo todo patas arriba? Venga, pues vamos al lío. Para entender esta historia tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, a la antigua Grecia. Pero ojo, nuestro punto de partida no es un laboratorio lleno de probetas, sino la mente de un filósofo que se hizo una pregunta, en el fondo, muy simple. La historia, o la leyenda, cuenta que este filósofo, Demócrito, estaba paseando por la playa y se le ocurrió algo. Pensó, a ver, si cojo un trozo de cualquier cosa, un grano de arena, y lo parto por la mitad, y luego otra vez, y otra, ¿puedo seguir así para siempre? Y su respuesta fue que no, tenía que haber un punto en el que llegas a una piececita tan pequeña que ya es imposible de cortar. A esa partícula final, a ese límite, la llamó átomos, que en griego significa literalmente indivisible. Y aquí viene lo alucinante. Demócrito no tenía microscopios ni nada por el estilo, solo su cabeza. Y solo con la lógica llevó unas conclusiones que hoy nos parecen increíblemente acertadas. Dijo que estos átomos eran eternos, sólidos, que había de distintas formas y tamaños, y lo más importante, que las diferencias entre las cosas, por ejemplo, entre una piedra y el agua, dependían solo de cómo se organizaban y movían esos átomos. Una idea brutalmente moderna para su tiempo. Pero, y este es un pero muy grande, hay que entender una cosa. La idea de Demócrito era eso, una idea. Una deducción filosófica súper inteligente, sí, pero no era ciencia como la entendemos hoy. ¿Por qué? Porque le faltaba lo más importante, las pruebas, los experimentos. Era puro razonamiento, no había forma de demostrarlo. Y eso lo cambió todo. Y claro, como no había pruebas, la puerta quedó abierta de par en par para que otra teoría, una mucho más fácil de ver y de entender en el día a día, aunque completamente equivocada, se hiciera con el control. Y no por un rato, no, por un tiempo increíblemente largo. Y aquí entra en escena el gigante de la filosofía, Aristóteles. Para él la cosa era sencilla. Su lógica era, si no lo puedo ver, oler o tocar, ¿cómo va a existir? Y claro, los átomos eran invisibles, así que para Aristóteles no existían. Punto. Y el problema es que Aristóteles no era un cualquiera, era el pensador más influyente de la historia, su palabra era ley, así que su rechazo básicamente mandó la idea de los átomos al baúl de los recuerdos durante casi 2 milenios. ¿Y qué propuso él en su lugar? Pues algo que todo el mundo podía entender perfectamente, la teoría de los 4 elementos. Todo, absolutamente todo, era una mezcla de tierra, agua, aire y fuego. Y claro, esta idea triunfó. ¿Por qué? Pues porque era intuitiva, la podías ver a tu alrededor, el mundo parecía estar hecho de esas cosas, era simple, tangible y tenía sentido para la gente de la época. Y fijaos en la cifra, porque es para pararse a pensar. 2000 años. Estamos hablando de 2 milenios en los que la intuición genial de Demócrito se quedó, pues eso, enterrada. La autoridad de Aristóteles fue tan inmensa que nadie se atrevió a cuestionarlo, y el progreso en entender de qué está hecha la materia se frenó en seco. Bueno, pues vamos a dar un salto enorme en el tiempo. Avancemos hasta el Renacimiento y la Ilustración, porque es aquí cuando el viejo modelo de Aristóteles empieza a tener grietas. Y esta vez las grietas no las abre la filosofía, sino algo totalmente nuevo y revolucionario, la medición precisa, la ciencia. Poco a poco, la alquimia, con ese aire místico de buscar la piedra filosofal y convertir plomo en oro, fue dejando paso a la química moderna. El foco cambió por completo. Ya no se trataba de magia, sino de entender las reglas del juego de la materia, y para eso hacían falta experimentos serios, mediciones exactas y resultados que se pudieran repetir. Y con estos nuevos métodos empezaron a aparecer las piezas de un puzzle gigante. Por un lado, Robert Boyle nos dijo qué es un elemento de verdad, una sustancia básica que no se puede romper en algo más simple. Luego, el gran Antoine Lavoisier estableció una ley fundamental. La materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y finalmente, Joseph Proust descubrió que los compuestos químicos son como recetas de cocina súper estrictas. El agua, por ejemplo, siempre lleva la misma proporción exacta de sus ingredientes. Así que en este punto tenemos todas estas leyes, todas estas piezas del puzzle sobre la mesa. Pero estaban sueltas, nadie sabía cómo encajaban. Hacía falta que llegara alguien con la visión necesaria para ver el dibujo completo.
Y esa persona no fue un noble ni un académico famoso, sino un modesto profesor de escuela de Manchester. Su nombre era John Dalton. Y mientras estudiaba el clima y el comportamiento de los gases, de repente, ¡zas!, tuvo una revelación. Se dio cuenta de que la única manera de que todas esas leyes, la de Lavoisier, la de Proust, la única manera de que todo eso tuviera sentido era si la materia estaba hecha de pequeñas partículas indivisibles. La vieja idea de Demócrito. La respuesta había estado ahí, olvidada durante 2000 milenios. Y Dalton fue consciente desde el primer momento de la que se venía encima. Él mismo lo dijo. Esta nueva visión de las partículas últimas, como las llamaba, iba a provocar los cambios más importantes en la química. Sabía que tenía en sus manos la clave para simplificarlo todo y convertir la química en una ciencia de verdad. Así que se puso a trabajar. Durante años, experimentó, midió, calculó, puliendo su teoría hasta que, en 1808, la publicó. Y este fue el momento clave. Con su trabajo, el átomo dejó de ser una especulación filosófica para convertirse por fin en la primera teoría científica sobre la materia. Las bases de su teoría eran bastante claras y directas. A ver, punto número 1. Toda la materia está hecha de partículas diminutas llamadas átomos. Punto 2. Estos átomos son indivisibles e indestructibles, justo como había intuido Demócrito. Y punto 3. Todos los átomos de un mismo elemento, por ejemplo, todos los átomos de oro, son exactamente iguales en masa y en propiedades. Y ahora viene la magia, donde todo encaja. Siguió diciendo que los átomos de elementos diferentes, como el oro y el oxígeno, tienen masas diferentes. Y, lo más importante, que se combinan en proporciones sencillas y fijas para formar compuestos. ¡Boom! Ahí estaba la explicación a la ley de Proust. Además, dijo que en una reacción química, los átomos no se crean ni se destruyen, solo se reorganizan, se cambian de pareja. ¡Boom otra vez! La ley de Lavoisier, explicada. Era perfecto. Oh, bueno, casi perfecto, porque así funciona la ciencia. Siempre avanza y se corrige a sí misma. La teoría de Dalton fue una auténtica revolución, de eso no hay duda. Dio en el clavo con lo esencial, que la materia está hecha de átomos y que cada elemento tiene los suyos. Pero claro, se equivocó en un par de cosas. Pensó que los átomos eran indivisibles, y hoy sabemos que no. Y su idea de que la naturaleza siempre busca la máxima simplicidad le llevó a proponer fórmulas incorrectas, como que el agua era simplemente HO. Pero bueno, esos errores no son un fracaso, son la puerta que se abrió para que otros científicos siguieran investigando. Y que quede claro, que tuviera algunos errores no le quita ni un ápice de mérito a su trabajo. Todo lo contrario. Su teoría es el ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia. Se construye sobre los hombros de gigantes, se proponen ideas, se ponen a prueba y se van mejorando con el tiempo. Lo que hizo John Dalton fue, sencillamente, monumental. Cogió una idea filosófica que llevaba 2000 milenios acumulando polvo y a base de evidencia y experimentación la transformó en la piedra angular de toda la química moderna. Le dio a la ciencia un nuevo lenguaje, unas reglas claras para entender el universo. Y esto nos deja con una última pregunta, que es, en realidad, el comienzo de una nueva historia. Dalton nos demostró que los átomos eran reales, pero su principal error, pensar que eran indivisibles, fue la chispa que encendió la siguiente revolución científica. Porque si el átomo se podía dividir, la pregunta era obvia. ¿Qué demonios hay dentro? Pero bueno, esa ya es otra historia.